Estamos viendo las curvas y estamos preocupados, sobre todo en Córdoba, sobre todo lo que veíamos en la costa, la cantidad de chicos que se juntan, la cantidad de gente que prefiere hacer las reuniones familiares, no respetando por ahí los cuidados, no respetando el distanciamiento. Este crecimiento que se ha dado en los últimos días, ¿es netamente responsabilidad de la falta de cuidados nuestros? Mire, el aumento de contagios que uno detecta obedece obviamente a que aumentó la cantidad de virus circulante en la comunidad. La cantidad de virus circulante en la comunidad aumenta porque aumenta los niveles de circulación de las personas. Es decir, si una persona antes se encontraba con, hipotéticamente, 10 personas durante el día, ahora se encuentra con 15 o con 20, promedio. Ese aumento de la interacción entre las personas hace que aumente la probabilidad de que yo, entre todos los que me encuentre, alguno tenga COVID y me pueda contagiar. O sea, no es lo mismo. Si usted encuentra 5 personas en un día, la probabilidad de que alguno de ellos 5 tenga COVID es más baja que si usted encuentra 100 personas en un día, donde la probabilidad va a ser mucho más alta. Hace varios meses, ya 2 meses, que la circulación comenzó a aumentar en la Argentina. Y esa es la real causa del aumento de los casos ahora. En segundo lugar, cuando la Argentina empezó a abrir las actividades, ya lo hizo con niveles muy altos de circulación viral, como estaba atestiguado por el nivel de positividad de los test. Es decir, de todos los test que se hacen diariamente, ¿cuántos son positivos? Probablemente en la provincia de Córdoba eso debe estar entre el 30 y el 40%. De todos los test que se hacen por día, la cantidad que da positivos. Eso es altísimo y eso significa que no tenemos control de la epidemia. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Se aumentaron los niveles de circulación, ninguna manifestación o aglomeración puntualmente tiene que ver con esto. Imagínense que por una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires no tenían que aumentar en 15 días los casos como aumentaron en la provincia de Santa Fe o en Catamarca o en Córdoba. No habría ninguna razón para pensarlo y además estadísticamente sería prácticamente imposible. Lo que ocurrió es que la Argentina no pudo sostener más la cuarentena porque fue demasiado prolongada, porque llevó a la ruina económica, entonces la gente necesariamente tuvo que empezar a salir. Eso sumado a que se relajaron las conductas porque la gente dejó con una falsa premisa, los chicos empezaban a tomarse vacaciones y las vacaciones automáticamente aumentaron la interacción de personas y los jóvenes no se están cuidando, como lo vemos por las fotos, y eso está aumentando la circulación viral y ahora ya es imparable. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo afecta estos problemas, por decirlo de alguna manera, de comunicación que tiene el gobierno? Estas cuestiones que por ahí dice que va a volver a las restricciones, hay una reunión, todo un fin de semana discutiendo sobre eso, se da marcha atrás y termina siendo responsabilidad de los gobernadores y que sean cada gobernador el que decida si cierra o no. O lo que pasó, bueno, el papelón de las vacunas, ¿no? Que vienen, dicen, no, vamos a... la secretaria Bisotti dice, vamos a vacunar, es preferible vacunar con una sola dosis a más personas, después al otro día cambia el discurso. Digo, ¿en qué influye también esos vaivenes comunicacionales del gobierno? Argentina hoy está entre los 10 países con mayor cantidad de muertes acumuladas por millón de habitantes en el mundo. Además, Argentina hoy está entre los países que más cantidad de nuevos casos diarios por millón de habitantes tiene en el mundo. Argentina, además, está entre los países que las cuarentenas más largas ha tenido en el mundo y está entre los países que mayor cantidad de días de clase hizo perder a sus chicos en el mundo. Entonces, si esto fue por un problema de comunicación, yo le diría que hubo un grave problema de gestión. Acá lo que hubo fue una cantidad de problemas, dificultades, errores. O sea, lo que usted dice que esto va en la misma línea, de cuando no se levantó la cuarentena a tiempo, de cuando se mantuvieron las restricciones, de cuando no se definió las clases. Sigue el mismo parámetro, digamos, de gestión pública de la pandemia. El primer inconveniente fue los testeos. Argentina tendría que haber evolucionado hacia un esquema de testeo masivos con sectorización.
Ustedes en Córdoba al principio lo estaban haciendo muy bien, pero después la estrategia no se continuó y además que probablemente la provincia, como cualquier jurisdicción en la Argentina, no acaba de tener todos los recursos que necesita para una estrategia de testeos masivos sectorizados. Varias son las dificultades. Pero entonces, Argentina debería haber ido hace 9 meses a una estrategia de sectorización y testeos masivos. Y con eso uno hubiera bajado la circulación viral, además de mejor ropa de protección para los médicos y el personal de salud, y además de confinamientos sectoriales en las áreas de alta circulación viral. Como eso no ocurrió, ahora lo que tenemos es más casos circulando en la sociedad que en marzo. Mayor porción de nuestro territorio comprometida que en marzo. Sí. Si no tenemos el resto económico que podíamos llegar a tener en marzo, y la sociedad llegó a un nivel de saturación que obviamente no lo tenía en marzo. Entonces, en esta circunstancia nos encontramos ahora. Tenemos que volver a poner en marcha alguna estrategia, que en este momento no la hay, para bajar efectivamente los niveles de circulación viral. Si no, vamos a tener nuevamente la segunda ola que ya empezó. Si se llega a parecer a la europea, va a concentrar todo el daño, los 10 meses que pasaron, pero en 3 meses. No va a haber sistema de salud que aguante y el daño económico va a ser enorme. No, enorme, enorme. Y a ver, lo que está planteando es una estrategia nueva para evitar este rebrote o para evitar que continúe este rebrote en un momento en donde todo el país ha salido a por lo menos disfrutar una semana de vacaciones o despejarse aunque sea unos días. ¿Cómo frenamos eso? Porque lo estamos viendo en la costa que pese a que siguen creciendo, en la costa y en las sierras, pese a que siguen creciendo los casos, los comerciantes y los intendentes de esos lugares lo están viendo como una bendición, por lo menos. El comercio algo vende, algo recauda, algo se mueve la economía. ¿Cómo podemos frenar o qué estrategia se puede implementar ahora en donde se está comenzando a mover la economía, aunque sea un poquito, y la gente está empezando a tomar unos días de aire, de esparcimiento para enfrentar, por lo que usted está diciendo, otro segundo aislamiento? Lamentablemente, si la idea es tomarse unas vacaciones para volver a la batalla, es una muy mala estrategia. Porque todo el tiempo, todo lo que estamos haciendo en las vacaciones, lo único que está haciendo es fortaleciendo a la epidemia y haciéndola más grave y más agresiva. Cada día que ocurre sin que tomemos medidas, lo único que está haciendo es potenciar al virus y transformando la epidemia en algo potencialmente incontrolable. Porque podría ocurrir que llegue el momento, como ocurrió en Europa, en que la única salida sea en la cuarentena total durante 2 meses. Entonces yo le pregunto a usted si cree que estamos en condiciones de soportar una cuarentena total de 2 meses, por lo menos, en nuestro país. O imposible. Además eso, O entonces imposible. hay que replantear todo lo que está ocurriendo en las sierras y en la costa. No hay alternativa. Porque no lo van a sufrir solamente la sierra y la costa lo que ocurra, lo va a sufrir todo el país. Entonces, o toman medidas urgentes, y estas medidas, lamentablemente, primero son de distanciamiento, segundo son de testeos, y tercero, el del uso obligatorio del mejor barbijo posible. Y aún así, es difícil que vayan a hacer efecto. O si no, cada día que ocurre sin medidas a tomarse, lo único que estamos logrando, desde el punto de vista técnico, es que la epidemia se fortalece. Y la segunda ola, que ya empezó muy preocupante por la velocidad que está tomando, reitero, podría concentrar lo que vivimos en 10 meses, en cantidad de internados y cantidad de muertos, o sea, en demanda del sistema de salud, lo podría concentrar en 3 meses. No porque se me ocurra a mí, sino porque es lo que ocurrió en Europa y lo que los cálculos y los modelos estadísticos dicen que podría pasar. Y usted cuando va al médico trata de que el médico evite lo peor, no que lo persuada a usted de que lo peor no va a ocurrir. Usted quiere que el médico esté seguro de que lo peor no va a llegar. Y eso, digamos, por eso hay que ser crudo lo que se transmite. Y claro, nadie va a poder evitar que ocurra lo peor si no tomamos medidas a tiempo. La última de mi parte, y lo saco un poco de tema y lo llevo a algo lateral que usted lo nombró como al pasar, que era el tema del sistema de salud.
a toda la situación de desgaste y toda la afectación que hubo este año, el gobierno está tomando algunas medidas que, bueno, primero frenó la suba del aumento, o dio un aumento más bajo de lo que se esperaba para las obras sociales y las prepagas. Y además, Cristina, en un acto en diciembre, dejó correr la idea de una reforma del sistema de salud, hablando de integración. Hasta ahora no se sabe, por lo menos nosotros no tenemos mucho más datos de eso, más de lo que se dice trascendidos y esas cosas. Usted que conoce el ambiente, ¿qué es lo que se está hablando? ¿Hacia dónde está apuntando el gobierno? Es un tema largo, ¿no? El sistema de salud en Argentina es toda una cuestión, pero yo se lo dividiría en dos. Las familias que tienen trabajo formal y las familias que no tienen trabajo formal. Las familias que tienen trabajo formal están afiliadas a una obra social o a una prepaga. Las familias que no tienen trabajo formal dependen del sistema público. El sistema público, a partir de los años 90, se provincializó en su mayoría. Y una parte de la atención, además, se municipalizó. Si usted me pregunta qué opino de eso, creo que fue un grave error, porque los sistemas de salud que funcionan en el mundo son sistemas nacionales. Ahora yo, como ahora tengo una proporción de pobreza desmesurada en nuestro país, tengo casi la mitad de la población en una situación de pobreza estructural, no puedo recrear estados de bienestar o sistemas únicos como el que hay en Inglaterra o el que hay en Francia. O sea, no lo voy a poder hacer porque esos sistemas funcionaron cuando había pleno empleo. Entonces, ¿cómo voy a andar destruyendo las obras sociales o destruyendo las prepagas para tratar de arreglar algo que ni siquiera lo puedo hacer funcionar? ¿Y va por ese lado, para Carlos, gente que no tiene cobertura? La idea del gobierno va por ese lado, por atacar las obras sociales y de estatizar la cobertura de salud. ¿De qué están hablando? Mire, yo no sé el objetivo que tienen porque no lo han dicho todavía. Lo que sí le puedo decir es que la discusión arrancó muy mal. Bien. Porque la discusión arrancó desde el financiamiento. Y esa es una muy mala manera de empezar a hablar de salud. Bien. Porque de salud se empieza a hablar desde la salud. Si usted va al médico, no quiere que el médico hable de honorarios antes de haber hablado de su problema de salud. Lo mismo pasa en las sociedades. Bien. No podemos estar hablando de cómo se reparte la torta de la salud si no tenemos en claro qué queremos de la salud. Y Argentina no tiene un plan nacional de salud. No tiene claro a cuánto quiere bajar la mortalidad infantil, cuánto quiere prolongar la esperanza de vida, cuánto quiere bajar la mortalidad materna, cuánto quiere bajar la mortalidad por infarto, cuánto quiere bajar la mortalidad por cáncer. Una vez que aclaremos los objetivos, va a ser mucho más fácil ver los medios. Regazzoni, le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar en Córdoba, por estar en Posta. No, un saludo para todos los cordobeses. Gracias, muy amable, muy amable.